El Señor nos ha puesto en el corazón a hablar acerca de cómo Jesús es el pan de vida. Y en Juan 6:22 hasta el 40, Jesús confronta a una multitud que lo busca solo por los panes, solo por el hambre, pero no por el pan verdadero. Él les revela que solo Él puede saciar el hambre del alma y dar vida eterna. Y eso es lo que buscamos esta noche. Explorar ese proceso y pasar de una fe superficial a una relación profunda con Cristo, el pan de vida que desciende del cielo para sostener, para transformar, para saciarnos eternamente. Es que muchos de nosotros pasamos en la búsqueda del pan, pero del pan equivocado. Pasamos en la búsqueda equivocada. Juan 6:27 nos dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Todos morimos algún día, pero el alma humana no muere por falta de pan, sino por buscar saciarse con lo que no alimenta. En Juan 6, que es el capítulo que me encantaría que leyeran esta noche y meditaran sobre él, en Juan 6, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la gente estaba buscando a Jesús desesperadamente, pero no por el pan que realmente necesitaba. Después de la multiplicación de los panes, la multitud buscaba a Jesús con urgencia, pero por motivos equivocados. Los seguían porque comieron y quedaron satisfechos físicamente, no porque comprendieron el significado espiritual del milagro de la multiplicación de los panes. Jesús nos revela una verdad que es contundente, y es que hay alimento que perece y hay otro que permanece. El Señor no rechaza las necesidades materiales, o es como si no es que no las sepa que las tenemos, pero sí las ordena en su justa prioridad. Nos recuerda que el verdadero trabajo de la fe no consiste en perseguir beneficios temporales, sino en buscar el alimento que nos da vida eterna. En Juan 6, en el versículo 28 y 29 dice: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les respondió: esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Creerle a Jesús. Porque es que vivimos en una sociedad que se la pasa corriendo tras los logros, tras los lujos, tras las cosas materiales, tras el consumismo o hasta tras el placer. Y queremos más y más y más, pero el vacío persiste. Y ese vacío que solo Cristo puede llenar, ese espacio donde nada de lo creado alcanza a llenar. Mira, Jesús no promete pan infinito, pan sin fin. No, promete una plenitud que ninguna abundancia puede comprar, que es la comunión con el Dios vivo. Ahora te invito a que te hagas una pregunta. ¿Estás buscando a Jesús
por lo que puede darte, por lo que necesitas, por lo que estás tratando de sacar, o por quién es Él realmente para tu alma. ¿Buscas de la palabra de Dios porque te hace falta algo? ¿O porque realmente quieres conocer más de tu Dios Padre, Creador? Y es que todo viene basándose en la fe. Todo viene siendo la obra de la fe. Recuerda el versículo 29. Esto es lo que Dios, de Juan 6, es el capítulo para leer esta noche, Juan 6. Y en el versículo 29 dice, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. Eso fue lo que les respondió Jesús. Así que la fe no es un esfuerzo humano. La fe es una respuesta confiada al obrar de Dios en el corazón. Porque, claro, ante el llamado de Jesús, y estaba toda esa gente reunida, la gente se preguntaba qué hacer como para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús les responde que no, la obra fundamental no es más hacer nada, sino creer en Él. Creer en Él, creer en su palabra. Y esta afirmación que dice Jesús, que lo único que tienen que hacer es creer en mí, eso va a cambiar y va a destruir toda perspectiva religiosa. Todo rito, ritual, imagen, amuleto. Toda esta afirmación rompe toda perspectiva religiosa. La fe genuina no se construye sobre méritos, sino sobre una relación real con Jesús. Creer es más que aceptar ideas, es realmente rendir el corazón. Y la fe bíblica implica confiar en la persona de Cristo, depender de su palabra y permanecer en su gracia. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos quieren ver señales antes de creer. Pero Jesús nos enseña que la fe precede la evidencia. La fe precede las señales, la fe precede los milagros. Y en Hebreos 11:1 nos explica perfectamente qué es lo que es la fe. Si has leído Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces solo cuando nosotros creemos, nuestros ojos se abren para reconocerlo en todo lo que nos sucede en nuestra vida. ¿Tú conoces personas que cada rato dicen, tuvo que ser Dios? Tuvo que ser Dios. Eso tuvo que ser Dios. Eso tuvo que ser Dios. Esa es una persona que camina por fe. Esa es una persona que reconoce a Dios en todo. Y el hambre que sentimos en el alma no se sacia con esfuerzo humano, no, sino con una confianza rendida. Dios no nos pide como una productividad espiritual, no. Él nos pide una fe que se aviva, que se aferre a Jesús, a su Hijo enviado. Eso es lo que nos pide Dios. Entonces, analiza cómo has llevado tu relación con Dios y pregúntate, ¿he llevado mi fe como un esfuerzo para ganarme el favor de Dios? ¿O realmente como una entrega confiada al Hijo que Él envió? Porque cuando descubres esa fe y fortaleces esa fe, vas a empezar a recibir el verdadero pan del cielo.
En Juan 6, repito, Juan 6, en el capítulo de hoy, en el versículo 33 nos dice: porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ojo, es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de Dios? Jesús, el Cristo. Cristo no vino a mejorar nuestra vida, no. Vino a darnos una vida completamente nueva desde adentro. La multitud pide una señal. Se unieron y pidieron una señal, como habían escuchado, pedían una señal como el maná del desierto. Pero Jesús les corrige su mirada. No fue Moisés quien les dio el pan, sino el Padre. El verdadero pan no cae del cielo cada mañana. Descendió una vez en la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el maná, el pan o las arepas que le cayeron al pueblo de Israel en el desierto, te puede sostener por un día. Pero Cristo te sostiene para siempre. El maná alimentaba el cuerpo, pero Cristo vivifica el alma. El maná era el símbolo. Cristo es la realidad. El pan de Dios da vida al mundo. Ahí está revelando su carácter universal y redentor. Y en él, toda la humanidad tiene la invitación a vivir. Entonces Jesús no vino para ser un complemento en tu vida, como para mejorar los aspectos que no te gustaban. No, Jesús vino para ser el centro. Él no solo alimenta nuestra fe, Él la origina, Él la sostiene y Él la perfecciona. ¿Qué nos dice en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El alma que se alimenta de Cristo ya no vive de los recuerdos del pasado. Vive de una comunión presente y continua con el dador de vida. Porque a veces te sigues atormentando por los problemas que ya le entregaste a Dios. Comienza a vivir esa comunión presente de todos los días, de todas las mañanas con tu Creador. Lo que pasó, pasó. De pronto tú sigues todavía buscando es un maná temporal y no estás recibiendo cada día la vida que fluye del pan del cielo. Si estás con Jesús, no deberías volver a sufrir hambre nunca. Porque Él es el pan que sacia para siempre. Juan 6:35 nos lo dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús no nos promete la ausencia de necesidad. Él no nos promete la ausencia de problemas, pero sí nos promete la plenitud de su presencia. Cuando Jesús nos dice eso, que yo soy el pan de vida, Él está en el tope de su enseñanza. Él no solo da pan, sino que también es el pan. Entonces todo discurso anterior se une aquí. Los que lo buscaban por beneficio descubrirán que el verdadero milagro no fue la multiplicación de los panes, sino la multiplicación de la fe. La promesa de nunca tener hambre ni sed no se refiere a la vida física, sino al alma que encuentra su fuente en Cristo. Entonces solo quien ha probado la comunión con Él comprende que nada más puede llenar ese vacío sino Jesucristo.
Juan 6:37 nos dice que el Hijo vino para hacer sentir bien. El Hijo vino no para hacer sentir bien, sino para dar vida eterna a los que el Padre le entrega. Dice así: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así que el que se alimenta de Cristo permanece seguro en sus manos. Una fe madura no se mide por lo que Dios da, sino por cuanto nos saciamos en quien Él es. Jesús no busca consumidores, Él busca una comunión. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Es de la que pide y pide y pide pan y pide pan y pide pan? ¿O de la que quien ya vive saciado en el pan de vida? Mateo 4:4 nos explica. Jesús le respondió a los apóstoles. Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo maravilloso de la vida que vivimos en Cristo es que depende de su palabra. Cuando Jesús dice esto, Él está enfrentando a Satanás. Dice que está aprovechando esa debilidad. Satanás está aprovechando esa debilidad física de Jesús. Él ha estado ayunando durante 40 días. Y en lugar de ceder a la tentación, nos muestra cómo combatir las intrigas y las tentaciones con las que Satanás viene. Y esas intrigas con la verdad que viene Satanás, porque Satanás viene a declararle palabra a Jesús, tratando de engañarlo. Pero Jesús también le demuestra que si bien nuestra hambre de alimento físico es válido, nuestra hambre más profunda solo puede satisfacerse espiritualmente, con Él, que es el pan de vida, con el quien vive ya saciado en el pan de vida. Porque es que en Cristo todos somos sostenidos. Y Jesús nos llama a invertir en la eternidad, a poner las necesidades terrenales en el lugar que le corresponde, a colocar a Dios primero y creer que todo lo demás nos va a llegar por añadidura. Pregúntate esta noche: ¿qué puedo yo hacer para invertir en mi vida espiritual? Padre, yo en esta noche te doy gracias por este regalo tan maravilloso que es tu palabra. Padre, tú también me has regalado el don de tu Espíritu como una guía para entender lo que tu palabra dice y lo que tu palabra significa. Te pido en esta noche que infundas en lo profundo de mi alma hambre y sed de lo que necesito espiritualmente. Haz que me desespere por escuchar tu voz, que es apacible y delicada, mientras yo soy guiado de acuerdo a tu palabra. Te pido que por medio de este ayuno elimina cualquier distracción o cualquier área de debilidad que obstaculice mi compromiso contigo. Te pido que nos cuides, nos guíes, nos llenes de ti
Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti. Gracias por no dejarnos solos sin nada que aprender más de ti. Gracias por darnos ese Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra mientras la escuchamos, mientras la leemos. Señor, que cualquier distracción que venga a nuestra vida que trate de apartarnos de ti, aléjala, Señor. Rompe con toda relación que no nos convenga, que no nos permita llenarnos de ti todos los días. Queremos buscarte desde temprano, desde que abre el día, Señor. Reconocerte como nuestro Dios y caminar guiados bajo tu mano. Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Tú eres todo lo que necesito. Prefiero alimentarme de ti todos los días. Ya no vivo de recuerdos del pasado. Vivo de una comunión presente y continua con el dador de la vida. Yo declaro tu palabra sobre nuestra vida, Señor, que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.